Luego de pasar unos días espectaculares en un pequeño balneario en el norte de Chile, continuamos andando rumbo sur. Llegamos. Llegamos un toque tensos, pero llegamos bien. Estas fueron las últimas semanas viviendo en la Ducato y llegó el momento de apretar el ritmo. ¿Por qué no vamos a pasar nuestros últimos días viajando en nuestra Ducato, viajando por Sudamérica en las ciudades? Pero qué buena manera de despedirla. Las rutas chilenas nos fueron sorprendiendo con sus increíbles contrastes y cambios drásticos. Esto es absolutamente mágico. Así que acompáñanos en estos días ruteros, donde el único plan fue disfrutar del presente y buscar alguna aventura para vivir antes de terminar nuestro recorrido sudamericano. Hasta del paraíso nos tenemos que ir cuando somos nómades, así que arrancamos. Tenemos que ir de compras a Antofagasta, cargar combustible que ya estamos en reserva y seguir nuestra ruta hacia el sur. Enseguida salimos del pueblo, tenemos el recordatorio del territorio que estamos andando, de la zona desértica, el desierto de Atacama en su máximo esplendor. No hay ni una sombra a la vista, miren esos cerros, montañas pelados directamente. Qué impresión, ¿no? Tremendo, o sea, tremendo como el super paraíso al lado del desierto más crudo que hay. Un poco recién, o sea, ahora me acabo de dar cuenta por qué me había parecido como... Terminé llorando al verlo a los delfines. Y es por eso, porque venimos de varios días así en esta aridez completa y de pronto la frontera, que el mar, es como que rebosa de vida. Y vos que te habrás metido debiste ver muchísimo más que yo desde la superficie. Claro, es como una paraíso. selva, claro. Una selva bajo el agua. Desde acá ya estamos vislumbrando los edificios de Antofagasta. Estamos a solamente unos 30 kilómetros como mucho de distancia. Así que si andan por la ciudad de Antofagasta, péguense una vueltita por Juan López. Es muy lindo, es muy tranquilo. Tuvimos la suerte también de encontrarlo fuera de temporada, así que fue prácticamente para nosotros y nadie más. Así que ha sido un lujazo. Ah, yo estoy con las gafas. Sí, igual el color del agua es espectacular, pero con gafas polarizadas se ve mucho mejor. Sí, también ya estamos desabastecidos, o sea, estamos en reserva de combustible, que estoy como tratando de no apurarla porque Sí, aprovechando que estamos en bajada ahora. estoy con lo recontra último, lo último de lo último. No te rías porque... Bueno, déjame que me ría ahora. Es un poco para alargar la tensión del momento. Y también estamos con reservas en la cena, porque ya nos queda el último paquete de galletitas. Verduras no hay. Había hay un que ir a kiosquito comprar. ahí, pero era solamente comprar galletitas y... Sí, el aguacate del día. Claro. Mucha cosa fresca no tenía, digamos. Una buena ensalada. Y me gustaría Así ya comer una algo más ensalada, rico. sí. Porque Antofagasta es una ciudad grande, tiene restaurantes de comida rápida. No sé qué tan tentado te ves. La dejo acá. Veremos. Veremos lo que es llegar a la civilización, cómo nos pega, ¿no? Porque después de tantos días ahí tranquilos y solos, es como que volver de nuevo a una ciudad grande a veces nos saca, nos echa. Algo muy curioso que hemos visto al costado de esta ruta es que durante varios kilómetros se acompañan ahí las crucecitas, que es un cementerio de animales. Hay muchas casitas, muchas cuchas, se leen los nombres de la ruta y bueno, son los animales, calculo que de la gente de Antofagasta y de Juan López. Buen lugar para dejarlos, ¿eh? O sea, vista al mar,
creo que es un cementerio más lindo que un cementerio humano. Porque es invaluable la vista que tienen los perritos, es impecable. Sí, y acá descansan, tenemos la ruta que pasa por aquí y de aquel lado ya el mar completamente azul. Safi, Princesa, Dumpy, Rocky, Pincha. Perichita, Mejía, Huesito. Es lindo y dura de verdad varios kilómetros, al menos 2 kilómetros dura la cantidad de hileras. Y se ve que está respetado, la verdad que está muy lindo, está ahí pintoresco. Llegamos. Llegamos un toque tensos, pero llegamos bien. Ey, estabas ahí un poquito, y estaba muy serio, muy de boca fruncida. Pero llegamos. Y el precio del diésel, ¿cuánto está el diésel? 9.95. 9.95. Lleno, por favor, de diésel. No puede salir. Por allá al fondo está quedando Antofagasta porque nos estamos yendo. ¿Cuánto habremos estado en la ciudad? 2 horas. 2 horas, 3 horas como mucho. Cargamos combustible. Lo suficiente para desquiciarnos un poquito. Es un poco mareado, hay muchas obras que están haciendo en la vía pública, entonces muchas calles cortadas. Y no es tanto también toda la culpa de la ciudad, sino No, que claro. venimos mal acostumbrados hace mucho y no estábamos en la ciudad desde Santa Cruz, desde Bolivia. Claro, es como que hace muchas semanas que veníamos, San Salvador de Jujuy. pero fue de pasada, fue lo mismo, entramos a San Iba. Salvador, nos provisionamos y salimos. ¿Por qué no vamos a pasar nuestros últimos días viajando en nuestra Ducato, viajando por Sudamérica en las ciudades? Vamos a avanzar, no estamos decidiendo si dormimos sobre la ruta como para avanzar kilómetros o si paramos en alguna playita. Y ya que estamos, Ya que estamos, viste, una demora más, una demora menos, ¿qué le va a hacer a a ver nosotros? qué hay. ¿Qué hay? Vamos a ver qué encontramos. La ruta B700 nos llevó hasta los 2100 metros de altura, ¿lo podés creer? No sabía qué decir. Esto es una locura, estamos entrando en la nube, porque imagínense que este paredón que venimos escalando, que nos llevó hasta los 2100 metros de altura, está a pocos kilómetros de la costa. Entonces toda la humedad del mar se acumula acá y nosotros en este momento lo estamos atravesando. Es buenísimo. Pegás una curva, lo ves y te cagás todo. Pero no pasa nada. Es muy de película de terror, ¿viste? Está como el mal está viniendo, el mal habita en la zona. Lo que sí veníamos a ver el mar lindo y nada, creyendo que era un día espectacular y te enterás a 10 kilómetros de que está nublado horrible. Claro, cuando lleguemos a la costa, toda esta nube que estamos atravesando va a estar arriba de nuestras cabezas tapándonos el sol. Y se lo ve bastante espeso en el día de hoy, así que bueno, seguiremos buscando nuestro rincón soleado costero. Y esta ruta que baja a 2000 metros en
20 kilómetros. Espectacular. La llevas bien, la vas disfrutando. Sí, porque son las curvas amplias, tranquilas. Mirá. Se hizo de noche. Sí, ya cambió completamente el panorama, se puso más frío. Sí, feísimo. Vamos a poner la caliza. Dale, sí, por favor, porque Tenemos de si no me remera. tengo que ir a buscar un buzo. Y ya vemos acá el mar chileno, nos volvimos a encontrar en otro panorama completamente distinto. Nos levantamos hoy en un sol espectacular en Juan López, pasamos por el desierto y acá está completamente triste el día, nublado. Pero qué loca la ruta, ¿eh? Pero parece uno que está alto, pero veníamos recién mirando las nubes como si fuese pedito. Hemos llegado a Paposo, un poblado muy pequeño, poblado que por la primera visión que nos da el mar es de un pueblito pescador, chiquitito, espero que tranquilo, porque es acá donde vamos a pasar la noche. Miren qué bien la ubicación que encontramos para la Ducato, mar chileno, y el día que la verdad que no está tan lindo. Estaba buscando otra cosa, pero bueno, hay uno, ya saben que viviendo así tiene que adaptarse a lo que toca. Miren la cantidad, cómo se ve la línea de la nubosidad que les habíamos dicho que íbamos a tener tapando completamente el sol. El cerro, que de allá venimos, ¿no? De los 2100 metros. Y el poblado acá acomodándose como puede. Me voy a ir a abrigar porque hace muchísimo frío, bajó mucha temperatura. Y bueno, acá ahora ya nos encerramos porque hace frío, ya en cualquier un poquito más se va el sol. Y mañana seguimos ruta.
todo consumado, las cosas que teníamos pendientes, cargamos agua, te bañaste, yo no. Bueno, es un mundo yo libre, cada uno hace lo que tiene Yo ganas. vengo bañado de meterme al mar, me riego para sacarme el agua salada, me lavo la cabeza. Avanzamos bastante estos días. ¿Hicimos cuánto? Unos... Casi 400. Sí. Casi Bien. 400 kilómetros para rodando por ahí. Quizá en otra época significaba un mes. Claro. Así que, Ahora estamos ahí Sí, siendo un poco está más bien. activos. Y algo que estamos notando mucho es que esta zona de la costa es como mucho más nublada. O sea, la nube se mantiene constante sobre la cabeza de las personas y la verdad que Sí, nos está desilusionando un poco porque pensamos, quizás un poco de ilusos, ¿no? Pensamos que iba a ser todo así como un poco más idílico como nos habíamos encontrado allá en Juan López. sí. Pero bueno, con semejantes montañas tan cerca de la costa es entendible que la nube se acumule, digamos. Y además nos limita para trabajar, ahora que estoy pensando. No Sí, lo había también, pensado. o sea, por todos lados, sin sol, rodando por ahí se marchita como una flor a la sombra. Sí, sí. Bueno, Pero bueno, está, va. Hay que ponerle onda nada más. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, que el desierto no iba a seguir sorprendiéndonos, la magia aparece frente a nosotros. Miren lo que es esto, una parte del desierto florido que a donde alcanza la vista siguiendo hasta aquellos valles, Se ve todavía las flores dándole un tono completamente mágico, increíble. O sea, es una zona tan árida y verla con este fucsia violeta tan vamos a ver qué tan onda. fuerte es hermoso. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Por ahí se puede pasar. esto es absolutamente mágico, porque son flores súper chiquititas y miren cómo han forrado toda la vista, porque inclusive hasta allá a lo lejos Se ve lo que es el tono, el color de las florcitas. Esto es magia, porque después de estar tantos días en este lugar tan árido, ver el color es algo que revitaliza y nada, y cómo se está propagando toda la flor en un espacio tan amplio. Es mágico, la verdad que es increíble. Acabamos de abandonar la ruta número 5, la Panamericana chilena, y nos Es desviamos. Panamericana. Ah, ok. Para los chilenos es Panamericana. Bueno, Yo para mí es Panamericana. para vos es Panamericana. Bueno, la acabamos de dejar. Eso es lo que queríamos contarles, porque nos vamos a pegar el desvío. Se vienen las últimas aventuras. En un momento la estaba pasando tan mal con las olas que dije, ¿para qué estoy yendo? Va a ser la misma vista que tenía desde la camioneta. Me mareé, estuve ahí como haciendo mucho poder mental para no vomitar. Así que estamos yendo a buscar eso, la buena despedida esa que viene con todo, que te va a dejar así. Esperamos, ¿no? Al menos esperamos eso. Una ruta espectacular la Panamericana chilena. Sí tiene unos peajes que no son para nada baratos. Algo de $2.50 nos estuvieron saliendo. Pagamos como 3 o 4. Sí, Pero tiene servicios, tiene hasta duchas, es espectacular. paradores, no, muy bueno. Increíble. Siempre segura, siempre se la anda bien, cómoda, no tiene ni un bachecito, nada remendado, todo perfecto.
Ahora nos metemos a una de las rutas turísticas del desierto, nos vamos a pegar a la costa. Creemos que va a ser de las últimas veces que vamos a ver el mar. Y este sector lo vimos así como en Google Earth. Vamos a tratar de inventar algo a lo rodando por ahí. Vamos a ver si sale. Vamos a ver qué sale, ¿no? Llegaron a ver la flor de olivares que había alrededor de la ruta. Está como todo el vallecito este lleno de olivares. Así que vamos a ver en el almacencito que está acá cerquita, a ver si conseguimos olivas. Digo, no, aceitunas. Este poblado pequeñísimo se llama Carrizalcillo y no es el lugar final donde vamos a parar hoy, pero bueno, ante tanto olivar tuvimos que parar a preguntar. Vamos a ver si conseguimos algo. Buenas. Hola. ¿Cómo le va, don? Quería saber si vende aceitunas. No, Nada. ¿Sabe dónde puedo conseguir por acá? No sé si tendrá ahí la Rosita ahí donde venden dulces. O sea, acá a la vuelta. Sí. Y le hago una consulta. ¿Diésel? ¿Alguien vende por aquí? Parece que el niño del frente va a que tenga. ¿Aquí en esta casa? Sí. Ah, pero todo cerca. Muchas gracias, que tenga buen día. Miren esto. Buena señora, disculpe que la moleste. ¿Sí? Quería saber si vende aceitunas. Me mandó el señor de la esquina. Sí, ¿Sí vende? ¿A cuánto? a 3.000 el kilo. ¿Me da un cuarto? Ya, ya. Case, deme 1.000, así no... Sí. Sí, porque no tengo monedas y así no nos complicamos. Uy, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Caballero, ¿cómo le va? ¿Me carga 10 litritos de eso? ¿Y por qué estamos cargando acá? Porque no hay... En Chile hay poca estación de servicio. No, o le prestamos poca atención, no sé. pero hay poca, no hay en todos lados estaciones de servicio. Hay como en grandes ciudades. Sí, no o es sobre el tan- corredor. ¿Y qué Claro. pasó? Salimos del corredor principal Bueno, y nunca cargamos. estamos acostumbrados a que en todos lados haya diésel. Ay, listo, punto. Claro, conseguimos. conseguimos. Gracias, don. 12.500 está. Ahí. Para que no te vayas a quebrar. Ah, sí, se llega a quebrar Claro. ese. Espectacular. Porque le medimos mal, venimos de la ruta 5, pero queremos recorrer hasta La Serena por la costa. Por la costa. Entonces Sí. ahora van bajando hacia abajo. Sí, Ya. pero para no arriesgar. No, claro. El hombre precavido vale por dos. Eso. Me llevo diésel y un amigo. Son Lindo viejo. lindos. Lindo viejo. Me dan una ternura a mí. Hermoso. No, servite, está vacío, pero... No, yo voy a ir con las aceitunas. ¿Qué aceitunas? Pero no compramos más porque no te gustaron tanto a vos. Son fuertes. Son fuertes, no es que no me gusten, sino que son muy fuertes, entonces como que es para bajar con cerveza, ¿vieron? Y Ni estos se movió días nada. le aflojé un poco la cerveza, así que... Ven la vuelta a la plaza. ¿No? No me la compré. Mirá, hasta en la plaza hay oliva. Sí, es una cosa que la gente te mira como diciendo, ¿qué hace este Sí. señor?
No es difícil, ¿vio? Es grande el vehículo, señor. Y vago el conductor para pegar la vuelta a manzana. Ahí está. No molestamos a nadie. Listo, vamos más tranquilos. Ahora sí Sí, llegamos. ahora Ahí por sí, un poco sí se mueve la aguja. Sí. Sí, vamos a estar muy justos, lo cual a mí me pone muy mal. Porque si te quedás 100 diésel en esta camioneta, después no la arrancás más. Aparte nos pasó la otra vez, estando, ¿dónde era este lugar hermoso de la costa? En Juan López. Juan López. Nos pasó que queríamos desviarnos para ver la parte de arriba de esa península y nada, no teníamos combustible, en el poblado tampoco vendían, entonces nos quedamos como con las ganas. Sí. Así que la idea es que no nos pase ahora esto, tenemos 10 litritos más y nada, la amabilidad del señor también sí, ahí tan lindo y que que nos me atendió. dijo que hay ballenas, ojo, que se pueden ver ballenas. Vamos a ver cómo está el clima porque dijo que depende también del tiempo. Este poblado se llama Chañaral del Aceituno. Entenderemos que si tenemos acá aceitunas, algo tiene que ver con el nombre. Muy buenas aceitunas aprobadas por Guille. Y un poblado muy pintoresco. Cada casa ya vamos viendo que tiene como su propia personalidad. Mucho con materiales sustentables, vamos a decir. Piedra, madera. Ecoconstrucciones. Mucha piedra, mucha madera. Miren qué lindo mucho dibujo. barro. No podían faltar los botecitos de colores también para el turismo, porque esta es una gran zona que tiene Chile en el norte para la observación de ballenas. Ballena. Al fin hemos llegado a Chañaral de Aceituno. Creo que tenemos una gran posición estratégica en esta bahía. Muy lindo, muy lindo. Mirá dónde estás ubicada. La auténtica casa en la playa, sin vecinos a los costados. Una playa privada para nosotros. Perdón, paja. Miren, increíble, ¿eh?